¿Qué tal, chicos? Buenos días. Primera clase que vamos a hacer por video con primero de secundaria. Empezamos el día dándoles gracias a Diosito. Estamos juntos, estamos con nuestros papás, estamos vivos, ¿no? Aún estamos acá, la luchamos. Eh, Vamos a tener este medio para podernos comunicar. Así es que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos libre, que estamos en cuarentena, que estamos en la casa, para estudiar más. Eh, Después de haberles dado gracias a Diosito, les voy a dar el propósito de la clase. Está acá arriba. Propósito de la clase, ahí está, ¿no? El propósito de la clase es distinguir las diferentes etapas del Perú prehispánico. ¿Qué significa prehispánico? Antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo se dividía la historia del Perú antes de la llegada de los españoles? Que es justamente lo que vamos a trabajar en primero de secundaria. La historia del Perú tenemos pre-incas, incas, tenemos el periodo colonial, el virreinato y la república, 4 momentos. En primero de secundaria nos vamos a encargar de ver todo lo concerniente al periodo prehispánico. El periodo prehispánico también tiene subdivisiones y eso es lo que está acá en este cuadrito que les he hecho. Ese es un cuadrito de resumen de todo lo que vamos a ver en este año en Historia del Perú. ¿Está bien? Hay un historiador norteamericano que se llama John Rowe. John Rowe hace una división de la historia en horizontes e intermedios. Horizontes es un periodo de tiempo en el cual una cultura se desarrolla en un territorio panhispánico, y un intermedio es el periodo en el cual una cultura se desarrolla en un ámbito local, en la costa o en la sierra. Panhispánico es tanto la costa como la sierra. Vamos a encontrar tres periodos, tres horizontes, tres momentos en los cuales vamos a encontrar culturas que se desarrollaron en estos territorios panhispánicos, tanto en la costa como en la sierra. Horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. El tardío es el más fácil de todos, es el de los incas. Es el momento en el cual se hace una síntesis de todas las culturas previas, porque los incas eso era lo que hacían, eso atraían nuevas culturas, nuevas civilizaciones a sus dominios y las adaptaban incorporando las propias costumbres y usos de las otras culturas que iban adquiriéndolos para su propio imperio. Entonces, el último, el de los incas, ese es el más fácil, pero eso lo vamos a ver cuando estemos en segundo de secundaria. Primero de secundaria, todo lo otro, ¿no? Tenemos desde el precerámico. El precerámico, 10.000 años antes de la llegada de los hombres a este territorio. Los hombres no son originarios del Perú, sino que llegan en un momento determinado. Cuando se supone, se dice, parece, los vestigios nos dicen que 10.000 años antes de Cristo. Y a ese momento, a partir de ahí, vamos a empezar a contar la historia del Perú. ¿Cuál es el elemento que nos permite hacer toda esta temporización, ¿no? Todos estos tiempos que estamos midiendo acá, horizontes intermedios, periodo inicial y precerámico. Lo acabo de decir ahorita, ¿no? El elemento que nos va a permitir hacer la periodificación de toda esta línea temporal es la cerámica. ¿Estamos? La cerámica va a ser a partir de lo cual todas las culturas tenían. Entonces se va a hacer una prueba a las distintas vestigios que se van encontrando de cerámica y se van ubicando a las culturas en cada uno de estos determinados momentos. Pero van a haber dos momentos iniciales, un momento en el cual los hombres no tenían todavía, no conocían la cerámica. A ese momento se le va a llamar precerámico, que es el más largo de todos, y va a haber otro momento que se le va a llamar un periodo inicial. En el periodo inicial las civilizaciones son muy incipientes, recién están empezando. ¿Está bien?
Entonces, el precerámico es el más largo, como les había dicho, desde el año 10.000, cuando tenemos registro de que el hombre llega a estas tierras, hasta el 2000 antes de Cristo, distinguiendo dos subperiodos dentro del precerámico, el temprano y el tardío. El temprano va a durar desde el 10.000 hasta el 6.000 y el tardío desde el 6.000 hasta el 2000 antes de Cristo. Recordemos que para medir el tiempo tenemos el año 1 como el año en el cual nace el Señor Jesucristo, y a partir de ahí empezamos a medir el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Es decir, si decimos 10.000 antes de Cristo, 10.000 años antes de que nazca Jesucristo. Ya había nombres acá y vamos a empezar en este momento con este primer periodo, el precerámico. Después del precerámico vamos a tener el periodo inicial, que era como el que les decía, el periodo en el cual se empiezan a formar las primeras civilizaciones. ¿Desde cuándo va a empezar el precerámico? Entre el 2000 antes de Cristo y el 800 antes de Cristo. A partir de ahí vamos a empezar con los horizontes y los intermedios. ¿Cuántos horizontes hay? Tres horizontes: horizonte temprano, horizonte tardío, horizonte medio y horizonte tardío. El primero, el horizonte temprano, que son las culturas que más conocemos, que más hemos visto en la escuela, ¿no? Que siempre estudiamos y siempre escuchamos de ellas: los chavín y los paracas. ¿Cuándo va a empezar este horizonte? Entre el 800 antes de Cristo y el 200 antes de Cristo. Todavía ni siquiera había nacido el Señor Jesucristo y ya habían civilizaciones, las más importantes de este periodo que hemos tenido aquí: Chavín y Paracas. De ahí viene el intermedio. Recordamos, horizonte, una cultura, tanto Chavín como Paracas, se ha desarrollado en un territorio panhispánico, tanto en la costa como en la sierra. En cambio, en el intermedio, pequeños ámbitos regionales. El primer intermedio, el intermedio temprano: Nazca, Moche, Pucara, Picus, Lima y Recuay. ¿Desde cuándo van a durar estas culturas? Desde el 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo, ¿no? Aquí el intermedio temprano, el nacimiento de Cristo. Después del intermedio temprano vamos a encontrar el segundo momento en el cual las culturas se van a expandir. Nuevamente van a haber una unificación de estas culturas. Estos dos momentos son los que les estoy poniendo ahí en la pizarra: Huari y Tiahuanaco, donde está apuntando mi regla ahora. Huari y Tiahuanaco. Ese es el segundo horizonte. Después viene otro momento más, que es el horizonte tardío. El horizonte tardío, estas culturas que se habían expandido vuelven a desintegrarse, haciendo pequeñas culturas regionales. Volvemos como en el momento que habíamos dicho del intermedio temprano, el intermedio tardío, pequeñas culturas regionales. ¿Cuáles son las culturas que vamos a encontrar ahí? Pues los chimú, ¿no? Los chimú es Lambayeque, Chancay, Coyique, Ishma, Chincha, Cajamarca, Chachapoya, Huanca, Chancas y los Aymaras. Ese es todas las que vamos a estudiar este año. Y el horizonte tardío. ¿Cuándo empiezan estos momentos? Del 600 al 900, el horizonte medio; del 900 al 1476, el horizonte tardío, y el horizonte tardío va a empezar desde 1476 hasta la llegada de los españoles, 1531. Toda esta sería nuestra línea de tiempo. Línea de tiempo del, como dice arriba, del Perú prehispánico, antes de la llegada de los españoles. ¿Está bien? Esta que sea nuestra clase introductoria, porque de aquí es que vamos a empezar a trabajar las distintas culturas. En Historia del Perú vamos a estar viendo todas las culturas que se han desarrollado en estas tierras durante este tiempo. Primero de secundaria tenemos que ver todas estas culturas hasta antes de los incas. Cuando estemos en segundo de secundaria vamos a ver solamente los incas. Ahora nos vamos a enfocar en todas estas culturas. ¿Está bien?
Entonces esto es la primera parte del video que les tenía preparado para el día de hoy. Ahora voy a ir a la segunda parte, que lo correspondería al tema número que está en su cuadro, porque ya hemos avanzado del 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir directamente al número 5, pero necesito darle una clase de introducción sobre lo que ustedes mismos han estado preparando y ya me han hecho. ¿Está bien? Les voy a dejar para que copien, para que vean la pizarra, la copien y le hacen pausa. Voy a borrar la pizarra, regreso y les pongo la segunda parte, que va a ser el tema que vamos a ver en historia esta semana. Así que les dejo un momento para que lo vean, ponen pausa, me copien la línea de tiempo en el cuaderno, que se vea bien. Miren cómo se ve mi pizarrita, ¿no? Recuerden, en mi materia, tan importante como hacer bien las cosas es que se vea bien. ¿Estamos? Cópienla, denle pausa. Bien chicos, esta es la segunda parte del video. El propósito de la anterior clase era distinguir las distintas etapas que tiene la historia del Perú. Habíamos hecho una línea de tiempo en la cual distinguíamos el precerámico, el periodo inicial, el horizonte temprano, el intermedio temprano, el horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío. 3 horizontes, 2 intermedios, un periodo inicial y un periodo precerámico. Habíamos dicho que el elemento que permitía la periodificación de estas culturas era la cerámica. Ustedes se han encargado de trabajar todo lo concerniente a los orígenes de la cultura andina, se han encargado de trabajar la cultura chavín, el primer horizonte. Vamos a trabajar conmigo ahora el intermedio temprano. En el intermedio temprano hay 5 culturas. A una le vamos a dedicar una clase en particular debido a su importancia. El día de hoy vamos a trabajar 4 culturas. Como les decía, lo que estamos tratando de hacer es construir nuestro propio material de estudios. Yo los voy ayudando. Este es el material que yo hubiese construido para mí, para estudiar. Se los voy a dejar ahí para que de repente les pueda servir de guía y de base. 4 culturas vamos a ver el día de hoy en el intermedio temprano. El intermedio temprano, el intermedio era un momento, un lapso de tiempo en el cual una cultura se desarrolla en un ámbito regional, a diferencia del horizonte, en donde la cultura se desarrolla en un territorio panandino, tanto en la costa como en la sierra. En el intermedio, solamente en un ámbito más local. Ahora, 4 culturas vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con los Pucara, después los Vicus, los Recuay y los Lima. Las 4 culturas las vamos a ver el día de hoy. Del texto que yo les estoy mandando, este sería lo que sería mi material de estudio. ¿Cuál es el propósito de la clase? El propósito de esas clases es conocer el desarrollo político, económico, social y tecnológico de las culturas del intermedio temprano, es decir, del primer intermedio. ¿Cuándo va a suceder el primer intermedio? El primer intermedio se va a llevar a cabo entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo. 4 culturas. La primera cultura, la cultura Pucara. La cultura Pucara se va a desarrollar entre el 100 a.C. y el 400 después de Cristo. La cultura Pucara se va a desarrollar en uno de los lugares con el ambiente más hostil de todo el territorio peruano. ¿Por qué más hostil? Por la altitud en donde se encuentra. Se encuentra ubicado en la región de Puno, en el altiplano peruano-boliviano. Por el lugar en donde se encuentra, la altitud donde se encuentra, el ambiente es muy frío. Entonces van a emplear distintas técnicas de agrícolas para poder ayudar a sus distintos cultivos a que puedan subsistir, porque el frío quema la planta. Recordemos, ubicación 3.800 metros sobre el nivel del mar.
Ahora, la ubicación, estamos diciendo que es la región de Puno, el altiplano peruano-boliviano, el clima muy frío, sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Las técnicas agrícolas. La primera que vamos a ver son los andenes. Los andenes son, acá les he puesto un resumen, ¿no? Levantaban muros de contención y en los muros de contención lo que hacían eran, los rellenaba con tierras. ¿Para qué? Los regaban después con canales, los andenes, ¿no? ¿En dónde lo hacían? En la ladera de los cerros. Después venían los guaruguaru, también se les llamaba camellones. Los camellones eran las plataformas de tierra rodeadas por canales. ¿Para qué se utilizaban? Para sembrar sobre todo tubérculos. Y la tercera, las cochas. Las cochas eran lagunas artificiales que estaban formadas por aguas de lluvia o de deshielos de los nevados, ¿no? Se usaban para regar los sembríos. Entonces, tres técnicas agrícolas: andenes, guaruguaru y las cochas. Luego de ellos, aprovechamiento de la diversidad medioambiental. ¿En qué sentido el aprovechamiento de la diversidad medioambiental? Lo que ellos hacían era, enviaban personas a otras localidades para obtener los recursos que se necesitaban para la supervivencia de esta cultura. Es decir, a otro lugar donde podía encontrar, ¿no?, otro tipo de vegetación y donde se podía sembrar o se podían alimentar al ganado que ellos tenían. Las actividades económicas de esta época, ¿cuáles eran? Agricultura y ganadería. En ganadería se van a encargar sobre todo de, lo he puesto acá, no lo puse aquí, ¿no?, de llamas, alpacas y cuis, igual que en la región Lima. Llamas, alpacas y cuis. Ellos, pero no todos podían vivir a una determinada altura, entonces enviaban distintos grupos humanos de la misma comunidad a otros lugares para que les puedan proporcionar los recursos. Eso es el aprovechamiento de la diversidad medioambiental. El espacio. ¿Cómo es que van a ubicarse en el espacio? Primero tenemos el núcleo principal. El núcleo principal estaba situado en la cuenca norte del lago Titicaca, en la provincia exacta de Lampa, en Cusco, ¿no? Ahí vamos a encontrar pirámides todavía y edificios monumentales. Después tenemos los centros secundarios. En los centros secundarios eran los lugares donde se almacenaban los diferentes alimentos para después distribuirlos. Y después vamos a tener las aldeas. Las aldeas estaban dispersas en todo el altiplano. ¿Y cuál era su función? ¿No? Estar cerca de fuentes de agua o de pastizales para cosechar, sembrar y para alimentar al ganado que necesitaban para la supervivencia de toda la civilización, de toda la cultura. Entonces, ellos son los Pucara, y acabamos de ver cómo es que aprovechaban su medio ambiente. La segunda cultura que vamos a ver es la cultura Vicus. La cultura Vicus, miren, el mismo tiempo, temporalmente está ubicado al mismo tiempo que los Pucara. ¿Cuál es la diferencia? El lugar. Si hemos dicho que los Pucara estaban ubicados en la región de Puno, en el altiplano peruano-boliviano, los Vicus van a estar ubicados en la región de Piura, donde ahora se conoce como Piura. Desde la parte alta del río Piura hasta la parte sur de lo que ahora es el Ecuador, ¿no? A 50 kilómetros al este de la ciudad de Piura está ubicado el Cerro Vicus. Por eso es que se llama la cultura Vicus. Ahí se encontró uno de los mayores cementerios de esta civilización.
El arte vicus. El arte vicus vamos a dividirlo en dos partes, en cerámica y en metalurgia. Cerámica. Ellos tenían bellos ceramios hechos sin moldes, ¿no? Representaban figuras humanas, pero unas figuras humanas medias extrañas. La nariz era muy predominante. Después, los brazos muy delgaditos, ¿no? Y los ojos eran como granitos de café. Decoraban sus ceramios con pinturas negativas. ¿Para qué? Para que le dé un acabado que va a parecer un acabado bicolor, ¿no? Entre claro y oscuro. Los ceramios silbadores, porque los más importantes que vamos a encontrar dentro de la cerámica son los ceramios silbadores. ¿Por qué? Porque cuando uno soplaba por un extremo, hacía la ilusión o el sonido aparecía como si uno estuviese silbando cada vez que uno lo soplaba. Por eso se le denomina ceramios silbadores. Hemos dicho que los vicus tienen dos actividades artísticas principales. La primera, lo que acabamos de decir sobre los ceramios, y la segunda es sobre la metalurgia. ¿Qué materiales usaban? El cobre, el oro y la plata. ¿Qué fabricaban? Fabricaban coronas, fabricaban diademas, fabricaban orejeras y narigueras, ¿no? Fabricaban cosas para verse mejor. Técnicas, dos técnicas. La primera, la del tumbaga. La tumbaga es una aleación de cobre con oro. La segunda técnica es la del dorado. El material que está compuesto es de cobre, pero le ponían encima un fino revestimiento que lo hacía parecer de oro. ¿Por qué? ¿El sol de qué color es? Dorado. Había mucha ilusión, mucho paralelismo con representar a la figura que ellos consideraban como divinidad. ¿Cuáles eran sus funciones? Dos funciones. Primero, una distinción de poder. Las personas que usaban las narigueras, las orejeras, las coronas o las diademas eran para hacerse notar que tenían un mayor poder. Y la segunda, ceremonias fúnebres. A las personas se les enterraba con estos artefactos que ellos habían tenido, ¿no? Los que nos hace pensar que ellos ya pensaban en el mundo, en una vida después de este mundo. Hemos visto primero los Pucara en el altiplano peruano-boliviano. Acabamos de explicar los vicus en la región de Piura. Y ahora vamos a irnos con la tercera cultura, la cultura Recuay. La cultura Recuay va a estar ubicada, miren los años, 200 después de Cristo al 600 después de Cristo. Muchos historiadores nos van a decir que los Recuay son una extensión de los Chavín. ¿Por qué? Por el lugar en donde se encontraban y por las técnicas artísticas que ellos van a heredar. Ahorita lo voy a explicar. ¿Dónde estaban ubicados los Recuay? Los Recuay, acabamos de decir que se les consideraba una extensión de los Chavín. ¿Los Chavín en dónde estaban? Ancash. Entonces, ¿los Recuay dónde estaban? En Ancash. Por eso es que muchos historiadores van a decir que esta cultura, la cultura Recuay, es una extensión de la cultura Chavín. Para los efectos de la materia, lo estamos estudiando como culturas distintas porque tienen rasgos distintos y están en distintos momentos de la historia. ¿Está bien? Sigo. Entonces, ubicación, tiempo y espacio. El tiempo entre el 200 después de Cristo al 600 después de Cristo. Lugar, región de Ancash. Todo el callejón de Huaylas, por donde cursa el río, ¿no? Sus límites eran al este, el río Marañón. Hacia la selva llegaban hasta el río Marañón y hacia el oeste los valles de Casma, Santa y Guarmey. Hacia el oeste, hacia la selva, van a llegar los Recuays hasta el río Marañón y hacia el oeste los valles de Casma,
de Santa y de Huarmey. Contacto con otras culturas. Habíamos dicho que por las características que tiene su arte, muchos historiadores van a encontrar una relación o como si ellos fuesen una extensión de los chavín, pero al mismo tiempo tenían influencia de otras culturas de la época. ¿Cuáles van a ser las culturas de la época? Los moche, que lo vamos a estudiar en la siguiente clase, los cajamarcas, inclusive los tiahuanacos, que son posteriores, ¿no? ¿Por qué se decía que en la influencia chavín? Por su escultura y su iconografía. Iconografía es la representación que van a tener sus dioses, y por su escultura, por cómo estaban hechas. La escultura era lítica, una escultura de piedra. Arquitectura recuay, templos y mausoleos, ¿no? Grandes complejos arquitectónicos. La arquitectura recuay son grandes complejos arquitectónicos de piedra. Vamos a encontrar dos. Los Wilcahuaín, cerca de Huaraz, que fueron reutilizados después por los Huaris. Después tenemos a los Pashas, en la margen derecha del río Cabana, donde nació el presidente Toledo. No, Toledo era de ahí, de Cabana. Miren, los Pashas hace 1400 años ya estaban ahí. Sus edificios decorados con las cabezas clavas, lo que les decía, similares a las que utilizaban los chavín, las que estaban en el templo chavín. Los chavines tenían, lo hemos visto, lo han hecho ustedes en su material de estudios, cabezas clavas afuera de los edificios, ¿no? Y monolitos representando personajes muy parecidos también a los chavín. Piedra, ¿no? Es una arquitectura, es una escultura sobre todo lítica. Lítica significa hecha de piedra. La cerámica recuay. La cerámica recuay sí va a tener influencia de los mochicas, ¿no? ¿Por qué se dice que tenía influencia de los mochicas? Por la semejanza de los dioses mochicas. Una cerámica ceremonial hecha de una arcilla particular que se llamaba caolín. Entonces hemos visto los pucara, los bicús, acabamos de ver los recuay, y ahora Lima. La cultura Lima es la cultura sobre la cual nosotros estamos ahora viviendo, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros primeros vecinos, aquí, los vamos a encontrar acá, ¿no? Puyana, Maranga, Pachacamac, Cajamarquilla, que son las cuatro partes del segundo momento del proceso histórico de los Lima. Empiezo por el inicio. Los Lima van a estar entre el 100 después de Cristo y el 700 después de Cristo, ¿no? Vamos avanzando en un orden temporal. Lima entre el 100 y el 700. Su ubicación está en la costa central, ¿no? Al norte va a llegar hasta el valle de Chancay y por el sur hasta el valle de Mala, ¿no? Pasando por donde estamos nosotros ahora viviendo. Toda esta zona que nosotros estamos ubicados, ahí primero estuvieron nuestros vecinos, nuestros primeros vecinos, los vecinos de la cultura Lima. ¿Qué cultivaban? ¿A qué se dedicaban? Agricultura y ganadería. Se encargaban de cultivar ají, payares, maíz, algodón, frejol. Vivían de eso. Su principal actividad económica de esta cultura va a ser la agricultura. Y en la ganadería, ¿qué es lo que van a cultivar? ¿Qué es lo que van a... ganadería, agricultura, cultivas, y en ganadería, crías. ¿Qué van a criar en la ganadería? Llamas, alpacas y cuis. Pero también se van a proveer de los recursos marinos. Aquí en Lima todo el tiempo estamos escuchando el mar, estamos muy cerca al mar, y ellos inclusive tenían 3 ríos muy importantes: el Rímac,
el Chillón y el río Lurín. De estos ríos ellos se alimentaban con los mariscos y de los frutos del mar. ¿No? Los mismos pescados que nosotros comemos, los choros, los mariscos, el toyo, el bonito, procesos históricos de los limas. Dos momentos en sus procesos históricos. Su primer momento del proceso histórico se va a llamar Playa Grande, en donde vamos a encontrar dos principales centros, el Cerro Culebra y el Cerro Trinidad. De los limas, dos momentos. El primero llamado Playa Grande. Y de lo que vamos a encontrar, Cerro Culebra y Cerro Trinidad. El segundo momento de su proceso histórico es el momento de mayor esplendor y se le va a denominar Maranga. Vamos a encontrar 4 vestigios que hasta el día de hoy subsisten. ¿Cuáles son esos lugares? Para Pucllana, donde hay la pirámide de Pucllana, la que está en Miraflores. Hasta ahora está, ¿no? Hace unos años dieron una ópera, Aida. Aida es una ópera que está representando, pensándose en la época de Egipto. Recuerdo que hace como 20 años debo haber visto esta ópera en este lugar, en la Huaca Pucllana, y le da toda la atmósfera, porque si bien es cierto, es otro mundo, el mundo andino, pero es una pirámide, y uno se empieza a imaginar cómo serían las pirámides de Egipto. Hay un montón de similitudes entre las civilizaciones antiguas, solo hay que pensarlas. Entonces, la primera, Pucllana, donde hay esta pirámide que todavía hoy la podemos encontrar refaccionada. Después la segunda, Maranga, que eran edificios públicos, almacenes y residencias. Acá en San Miguel, acá a mi costado, ¿no? Yo vivo acá en La Perla, San Miguel al costado, Maranga. Ahí vamos a encontrar todavía, por eso Maranga se llama así, por los vestigios arquitectónicos de esta época. ¿Para qué servían? ¿Para qué servían estos vestigios arquitectónicos? Servían para almacenamiento, edificios públicos, almacenamientos y residencias. Pachacamac. Fuimos el año pasado con los alumnos de primero de secundaria. Este año hubiésemos ido con ustedes si es que no hubiese pasado esta epidemia. Pero en Pachacamac es un santuario religioso que todavía se encuentra ahí, y su principal característica era la de oráculo, es decir, predecían el futuro. Y después el centro comercial y administrativo de Cajamarquilla, más tirando para la Sierra Central. Entonces, dos procesos históricos, el de Playa Grande, con 2 edificios principales, el Cerro Trinidad y el Cerro Culebra. El segundo momento, segundo proceso histórico, con los 4 complejos principales, Pucllana, Maranga, Pachacamac y Cajamarquilla, y luego su iconografía y arte. Sus diseños eran geométricos y marinos, justo por el lugar en donde se encontraban, ¿no? Estaban ligados a sedes del mar, su iconografía, es decir, la representación de sus dioses, y su cerámica era una cerámica precocción, es decir, antes de meterla al horno se pintaba. A eso se le denomina pintura precocción. Su metalurgia, un escaso desarrollo. Entonces, esto sería mi cuadro de resumen de todas las 4 culturas que hemos visto el día de hoy. Todavía nos falta una, que la vamos a ver en un periodo, en un momento en particular, ¿no? La siguiente clase solamente vamos a ver esa cultura. El día de hoy estamos viendo estas 4 culturas: Pucara, Vicús, Recuay y Lima. Este es mi cuadrito, que yo haría un cuadrito de resumen que me va a permitir estudiarlo. Necesito que empiecen a construir este tipo de material, porque este tipo de material es el que le va a servir, ¿no? Entonces, para cerrar, hemos visto el día de hoy nuestra línea de tiempo, en donde nos hemos ubicado
espacialmente en donde estarían ubicadas cada una de las culturas de el Perú prehispánico, y nos estamos ubicando en un periodo específico de tiempo. Ahora, en esta clase, en la clase número 5, nos estamos ubicando en el intermedio temprano. El intermedio temprano, espacio sobre tiempo. 200 antes de Cristo, 600 después de Cristo. Todas estas culturas comprendidas en ese lapso de tiempo. Pero tiempo sobre espacio, espacio sobre tiempo, espacio sobre tiempo. Y hemos ubicado el tiempo, el espacio, Pucara, el altiplano peruano-boliviano, Vicús, la región de Piura, Recuay, Ancash y Lima, donde estamos ubicados ahora nosotros, ¿no? Material de estudio, pueden hacer el que yo he hecho o crear ustedes uno nuevo. Bueno, chicos, este ha sido el primer video que estoy haciendo con primero de secundaria. Acepto sugerencias, espero que les haya servido para entender el tema. Necesito que me presten atención cuando lo estamos escuchando, ¿está bien? Y que aprendan a construir su propio material de estudio. Todas las semanas vamos a tener ese tipo de trabajo. Todavía no hemos terminado porque todavía tengo que avanzar con el de geografía. ¿Está bien? Tengan un buen día y nos vemos.